En el episodio de hoy vamos a hablar de ese momento en el que si tienes una marca personal, seguro que vas a llegar una y otra vez. Y es este momento en el que te das cuenta de, ok, he construido algo con mi marca personal y ahora hay una parte de mí que está diciendo, esto se ha quedado viejo, esto se ha quedado anticuado, esto me falta espacio, yo también quiero salir. Este momento en el que estás viviendo como una revolución interna y que no sabes muy bien cómo seguir manteniendo esta coherencia en tu marca y no romperlo todo, e integrar estos distintos aspectos de ti misma que quieren expresión a través de tu marca personal. Te doy la bienvenida al podcast de Inconsciente Femenino. Este es un espacio para empresarias y emprendedoras que están comprometidas de verdad a dejar de ser ellas mismas el mayor freno para la expansión de su negocio. Este es tu lugar si estás convencida de la importancia del desarrollo personal para tu crecimiento profesional. Y ahora quiero contarte por qué traigo este tema, porque realmente es algo que me está atravesando a mí en este momento. Mi newsletter, Confesiones desde la alfombra de Inconsciente Femenino, es este lugar donde cuento como estos procesos internos desde un lugar más personal, más vulnerable. Y hace unas semanas estuve contando sobre esta transición que estoy viviendo y cómo me siento pues todavía en fase de caos y de no tener claridad para nada en cómo integrar esta nueva faceta de mí, esta nueva parte que quiere salir más al mundo. Y tuvo tan buena resonancia este email, ¿no? Parece que es un tema que nos toca a muchas y del que no se habla tantísimo, que decidí tocarlo un poco por encima aquí en el podcast y aquí con una mirada más desde pues de esta mirada más analítica de partes internas, sistema nervioso y qué hacemos con todas estas partes. Entonces, antes de continuar, me gustaría preguntarte, tú, en tu marca personal, ¿cuál es esa parte de ti misma, en tu interior, que está como al mando, liderando tu comunicación hacia el mundo? Seguramente sean varias partes, suele ser así, pero ¿cuál dirías que es la que está ahí cuando sales a hablar en tu podcast, en tu newsletter, en el contenido que haces en redes, en las conversaciones que tienes con clientes? ¿Cuál es esa parte que está teniendo más expresión, que se lleva el número uno de está aquí a sus anchas expresándose? ¿Cuál sería? En mi caso, es una parte que yo llamo mi Amelie interna y es una parte que estaba muy presente en mí en la infancia y que por distintos motivos que tampoco tengo tan claros cuáles fueron, pues se fue perdiendo a lo largo de mi adolescencia, incluso de mi infancia ya empezó a perderse y de pues el comienzo de mi época adulta. Y es una parte que me ha costado bastante reintegrar en mi vida, en mi día a día, porque era una parte con la que conectaba a veces, pero luego la perdía, ¿no? O sea, me costaba encontrar estos espacios en los que conectar con ella, darle espacio y luego mantenerla en el tiempo. Y ha sido todo un proceso personal y también laboral el conscientemente, intencionalmente decir, ok, inconsciente femenino tiene un mensaje, este es el mensaje que está por dentro, esta es la parte de mí que está como liderando, por así decirlo, todo lo que ocurre dentro de detrás del telón, por ejemplo. Esta no es Amelie la que está ahí al mando, es otra parte mía, pero esto lo dejo para confesiones desde la alfombra de inconsciente femenino. Y hacia afuera, intencionalmente, estaba esta parte Amelie. Es decir, de alguna manera encontré el camino para esta parte que no podía integrar del todo en mi día a día personal, poder darle una posición muy importante en mi comunicación laboral. Y esto yo creo que muchas de vosotras lo hacéis también,
pero a lo mejor no sois plenamente conscientes de qué parte intencionalmente estoy utilizando para comunicar hacia afuera, qué parte estoy poniendo intencionalmente en este otro rol de mi negocio. Esto es una mirada interesante, me parece, siempre que lo veo así como dentro de todas las áreas de mi negocio, qué parte es la que tiene más espacio para desarrollarse. Y mi Amelie interna es esa parte que presta mucha atención en los detalles, que está mucho detrás de la imagen que hay de inconsciente femenino, de las imágenes que utilizo, de las metáforas que utilizo, ¿no? Es esta parte juguetona, a veces con algún toque poético, eh, que se encarga de todo esto. Y es una parte que se asocia a dulzura. Desde fuera muchas veces vosotros me decís, ay, es que tu voz es tan dulce, es que cuando veo tu contenido, no, se activa esta sensación de dulzura. Y ha habido una sensación interna a lo largo del tiempo que he ido sintiendo más y más intensivamente. Y es así como las partes internas empiezan a comunicar su disgusto, por así decirlo, ¿no? Cuando hay una sensación que no sabemos muy bien de dónde viene, que está ahí constantemente o está y luego se va, pero es como que no podemos identificar de dónde viene, esos son señales de que hay una parte de ti que está diciendo, hey, dame más espacio. Yo me empecé a dar cuenta que, y fue progresivo, esto ya lleva bastante tiempo pasando, pero hasta que me he dado cuenta, pues ha pasado su tiempo, que cuando alguien con una de vosotras, con todas sus buenas intenciones y con muchas veces pues con agradecimiento, decía la palabra dulce en su comentario, ¿no? Que mi voz era dulce, que le gustaba cómo comunicaba y que la palabra dulce, o cuando había ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas palabras que llegaban directamente a mi Amelie interna, había dentro de mí una especie de enfado. Y era un enfado que evidentemente no era hacia vuestros comentarios, no era hacia mí misma y no sabía muy bien cómo, qué es lo que... No entiendo, no entiendo por qué se activa esta ligera sensación de enfado. Luego fue pasando el tiempo y era cada vez más penetrante, ¿no? O sea, ya no era como ligera sensación de enfado, sino es que había cierta rabia ahí. Y es algo que desde un punto de vista consciente, racional, ¿no? Si lo analizamos, es como, pues esto no tiene ningún tipo de sentido. Me leo el comentario, incluso alguna vez me pasaba que volvía a leer el comentario y era como, pues si solo está diciendo cosas que me deberían alegrar, que debería ser como, ojo, qué guay, que le está ayudando tanto este contenido, ¿no? Como cosas buenas. Y aún así la sensación no era coherente con lo que debería estar sintiendo, ¿no? Y esto nos empieza a dar pistas de que algo está ocurriendo en nuestro inconsciente, que algo está moviéndose en nuestro interior. Y fue pasando el tiempo y esa rabia pues fue cada vez más mayor. Y aquí es el momento donde yo recomiendo que si te pasa a ti algo parecido, que te puedas dar espacios de creación, de conexión contigo misma. Empecé en ese momento a poner prioridad en una vez a la semana. Era ese espacio en el que no había algo claro que iba a hacer. O sea, la única intención es, bueno, mi hijo, mi hija están dormidos, tengo unas horas para mí y lo que voy a hacer es intentar conectar con esta parte que quiere conexión. Y no sé qué es lo que va a ocurrir, no sé qué es lo que va a pasar. Es decir, un cierto espacio de vacío creativo, porque muchas veces estamos tan en el hacer cosas sin este vacío y es en este vacío donde nacen las mejores ideas y donde también les damos espacio a estas partes que están queriendo salir a que puedan comunicarse con nosotras de alguna manera. Estas partes internas tienen muchísimas maneras de comunicarse con nosotras, como es a veces a través de los sueños. De hecho, cuando empecé a conectar con esta otra parte de mi interior, empecé a también tener sueños en los que aparecía de las más distintas maneras. En los sueños no es como, hay veces que cuando encontramos nuestras partes internas tienen como una forma determinada. En mi caso es la mofeta interna, la parte que he encontrado y con la que estoy ahora pues intentando entablar relación, intentando ver cómo vamos a darle un espacio en mi comunicación hacia afuera. Em, y esta parte, aunque tiene como este aspecto de mofeta en mi imaginario interno, en mis sueños, cuando aparece, aparece de las más variopintas formas. Pero aún así, yo sé que es ella, que es esa energía, que es que representa lo mismo. Nuestro inconsciente es como los sueños, ¿no? O sea, el inconsciente
y el mundo de los sueños es que es su representación, se comunica con imágenes, se comunica con metáforas. Y estas metáforas son cambiantes, se van desarrollando y es como los sueños, que es como hay algo, pero luego cambia de forma, pues igual son nuestras partes internas. Pero aún así hay cierta sensación de, vale, sé que eres tú, sé que te estás comunicando conmigo. Y lo que te decía es que es importante tener estos espacios en los que, sin un plan claro, la intención, la visión, el enfoque es, quiero conocer un poco más esta parte. Y desde ahí pueden hacer distintas cosas. Puede ser que te den ganas de escribir, puede ser que te den ganas de escuchar música, puede ser que te den ganas de estirar el cuerpo. Y te empiezan a venir preguntas o te empiezan a venir, es como intentar seguirle la pista. Yo siempre me imagino como la imagen de una madeja de lana que está como ahí súper enredada y que de algún momento encuentras ese hilo y empiezas a tirar y las cosas se van colocando. ¿Y cómo te vas dando cuenta de que las cosas se van colocando? Te vas dando cuenta cuando empiezas a saber un poquito más de qué va este asunto en tu interior. Es decir, en mi caso, en el ejemplo que te estoy poniendo, empezaba a entender un poquito mejor qué era este enfado, qué es lo que explicaba este enfado que yo sentía cuando recibía comentarios supuestamente positivos. Pues era esta parte de mí misma más rebelde que, que no quería destacar por ser dulce, que en su interior dice, bueno, todo lo que hacemos dentro de inconsciente femenino no es precisamente dulce. Sí que crea mucho placer, sí que las mujeres lo viven de una manera placentera muchas veces, pero también se enfrentan a emociones intensas con carga densa, por así decirlo. No es todo dulzura y ya está, ¿no? Y es como una parte de mi interior, que le ha llamado la mofeta porque se ha manifestado con esta forma, pero que representa unas ganas de hablar de manera más clara, más tajante, ¿no? Y un poco más cruda también. Es una parte que yo estoy sintiendo en mi interior, pero que a día de hoy todavía no tiene mucho espacio. Es decir, las personas de mi entorno, mis amigos más cercanos, mi pareja, la conocen perfectamente, ¿vale? O sea, cuando hablo de este proceso interno con ellos, saben quién es esta parte y han convivido con ella, conviven con ella. Pero de cara hacia afuera, cuando te estoy hablando aquí, no estoy dándole el espacio. Es decir, esta parte está aquí, en algún lugar, y está como esperando a poder hacer su comentario, a poder sacar su tema, ¿no? O a lo mejor está esperando cuando se trata de de utilizar la imagen visual, está esperando encontrar ese momento en el que pueda meter más, ¿no?, de su mano, o sea, pueda decir, pues vamos a poner esta imagen, pues vamos a hacer eso, pues te vas a vestir así, pero todavía, por muy consciente de que soy, de que esta parte necesita más espacio, todavía no encuentro la manera. ¿Por qué? Porque está esta otra parte, está Amelie, que está como muy a sus anchas, que tiene mucho espacio y que está muy instaurada y es el camino fácil. Y hay veces que cuando se activan estas otras partes por detrás, que están como disgustadas porque les falta el espacio, vienen con esta energía como mi mofeta, que es como con esta rabia y con estas ganas de no puedo más en esta represión, necesito salir más y eso nos crea miedo. Y dentro de mí está ese miedo también, ¿no? Y está ese, ok, quiero darle más espacio, pero no quiero que salga tan descontrolada y cómo lo voy a hacer y cómo va a ser todo esto coherente, cómo voy a hacer para que Amelie siga teniendo un espacio importante y no sea de repente, ¡buah!, cambio radical y esto es todo rebeldía, ¿no? Es como, ¿cómo pueden estas dos partes, o sea, si esta parte, esta mofeta, esta parte más rebelde necesita más espacio, es porque he llegado a ese punto de expansión en el que me puedo permitir decir ciertas cosas o hacer ciertas cosas y que considero algo dentro de mí está preparado para ello. Pero aunque esta parte está preparada para ello y por eso está queriendo salir, eso no quiere decir que todo mi sistema esté preparado para ello. Y estos procesos suelen ser lentos, suelen necesitar espacio de creación, que es al final crear una marca, darle forma a una marca, es un acto totalmente creativo, o por lo menos así lo considero yo, el poder ir ordenando todas estas mini personalidades, mini identidades que tenemos, ir dándole este hilo conductor, es un acto muy creativo, ¿no? Es como una obra de arte, podríamos verlo, o me gusta a mí verlo así. Y, y por muchas ganas que tengan algunas partes de salir, hay veces que necesitamos ir creando,
de una manera, pues dentro de este desorden, ¿no? Poniéndole dar todo un poquito de orden en cada momento. Y el movimiento de inconsciente femenino lo que quiere es que podamos quitarnos esas corazas que nos están bloqueando, ujú, y que podamos encontrar nuestra voz, podamos encontrar nuestra manera, ¿no? Y podamos dejar de tener tanta validación externa. Es como, es tan frecuente, nos pasa a todas, diría, me incluyo, el que tener varias partes de nosotras mismas que necesitan como esa aprobación externa para atrevernos a mostrar esa verdad más profunda nuestra, ¿no? Y por eso para mí este movimiento es tan importante, porque cuando empecemos a conocer nuestras partes internas, empiezan a nacer nuevas partes. No, no nacer, a lo mejor esa no es la palabra correcta, porque esas partes suelen haber estado con nosotras toda la vida, simplemente estaban tapadas, ¿no? Y mientras más vamos expandiendo la capacidad de nuestro sistema nervioso, más espacio le podemos ir dando a estas partes. Y lo que realmente anhelo para nosotras, para este mundo, es que desde este lugar de plenitud y de coherencia interna, cada vez más mujeres nos atrevamos a traer nuestra visión, a decir las cosas como las sentimos. Porque, queridas mías, no sé si os dais cuenta de que estamos hartas de las redes sociales. O sea, es un tema que se repite una y otra vez en los espacios de inconsciente femenino. Hemos entrado en este mundo porque sí, nos abre puertas, ¿vale? Pero ya nos damos cuenta de que salen creadores de contenido, salen negocios de debajo de las piedras continuamente. Tenemos un montón de personas diciendo lo mismo. Estamos, o sea, nuestro cerebro está cambiando por cómo nos relacionamos con las redes sociales. Y no voy a hablar aquí porque no es el contexto de lo que estamos haciendo a nivel de cómo van a ir cambiando las generaciones con esto, porque es una locura. Pero bueno, a día de hoy, nosotras, adultas, ¿cómo nos relacionamos con las redes sociales y cómo comunicamos en las redes sociales? Nos estamos frenando muchísimo. Estamos pensando desde una visión, me incluyo yo misma, ¿no? De, bueno, ¿cómo voy a conectar con mi cliente ideal? ¿Cómo voy a hablar para que ella entienda? Todo cosas súper importantes y cosas que yo también enseño a las mujeres que llegan a mis espacios y que todavía no han dado este paso en su negocio, que necesitan saber estas pues, bases del marketing, del mundo de negocios, ¿no? De saber cuál es el problema que trabajas, cuáles son tus herramientas, el poder distinguir, el tener tu promesa de valor clara, el tener tu cliente ideal claro, todo cosas súper importantes. Pero es importante tenerlo claro para luego poder hacerlo a tu manera. Y ahí es donde veo que hay tantas limitaciones autoimpuestas, tantas partes internas que tienen miedo de que otra parte mucho más auténtica, mucho más que tiene ese factor diferencial. Y este es el punto que quiero hacer. Nos estamos pasando la vida queriendo diferenciarnos, ¿no? Veo esta incoherencia de que sentimos que hay un montón de competencia como nosotros, nos empezamos a sentir como pequeñitas en este gran mundo y se empiezan a activar esto, nadie me va a comprar a mí, ¿por qué me van a comprar a mí si hay un montón de personas que hacen esto? Y dentro de nosotras tenemos esas partes que están llamando a la puerta, pero que no las estamos haciendo caso, que traen ese factor diferencial. Y es cosa de atrevernos, y se dice muy fácil, vamos a atrevernos a sacar estas partes, pero no es tan fácil el navegar este proceso, porque es un proceso que trae mucho caos, trae mucha disrupción, trae mucho poner las cosas en un nuevo orden, y eso a nuestras otras partes internas que están cómodas las acojona. Entonces es lidiar con el miedo y es un proceso que ojalá podamos hacer poco a poco y podamos ir asentando poco a poco. Y esto es lo que quiero que te lleves, esto es lo que quiero traer, es lo que quiero que empecemos a hablar claro sobre esto. ¿Por qué estamos tan hartas de las redes sociales y no nos atrevemos a mostrarnos más como somos realmente, a traer estas partes más auténticas, más rebeldes, más lo que sea en tu caso, ¿vale? En mi caso es la parte más rebelde porque es justo la polaridad y esto me doy cuenta ahora después de que llevo un tiempo experimentando con estas partes. Mi Amélie es una parte bastante complaciente dentro de lo que cabe, mientras que esta otra parte trae la polaridad, trae ese factor más de rebeldía y es un tema de cómo lo voy a integrar. Mientras que hay otras personas que ya tienen ese factor rebelde, ¿no? Que se sienten más identificadas, que su marca ya lo tiene y que a lo mejor están buscando
otra polaridad por integrar. Pero, ¿cómo podemos integrarlas? ¿Cómo puedes tú empezar a integrar esa parte que dentro de ti tú sabes, porque tú lo sabes, que está frustrada de alguna manera porque necesita más espacio? ¿Y cómo puedes empezar a mostrarte más desde ahí, ¿no? Y darle más espacio en tu comunicación, en todas las áreas del negocio, pero sobre todo en las redes sociales? Porque hay algo que no sé si os habéis parado a pensar, si miramos con un poquito de visión a lo que, dónde estamos y dónde vamos, ahora que tenemos la inteligencia artificial floreciendo por debajo de, o sea, en proceso de, todavía no tenemos ni idea a dónde va a llegar esto, pero sabemos, espero que lo sepas, que es un cambio nivel revolución industrial. O sea, esto va a cambiar totalmente y estamos cambiando como sociedad. Esto va a cambiar nuestros negocios. No lo digo como para activar el miedo, no, creo que va a traer muchas cosas buenas, pero es un momento para nutrir nuestra autenticidad. Porque si seguimos repitiendo lo que vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y lo que nos estamos dando cuenta es que nosotras mismas nos estamos cansando y nos estamos cansando de oír el mismo mensaje en las demás y de nosotras ser las que salimos a dar el mismo mensaje una y otra vez. Y eso es por no atrevernos a ser como somos realmente y darle más espacio a estas partes. Y eso es algo, el poder atrevernos a mostrarnos más auténticas, siento que va a ser clave en este camino en el que estamos evolucionando, en el que la inteligencia artificial va a ser tan, bueno, va a ser tan cotidiana, mucho más de lo que es a día de hoy, porque eso nos va a ayudar a conectar con nuestra humanidad. Y es esa humanidad la que de alguna manera ahora va a ser un bien preciado. El recordar que somos humanos, que somos humanas, tratando con humanas, y que sí tenemos toda esta inteligencia artificial y todo el contenido que es capaz de crear, pero que conecta mucho más cuando estamos hablando de tú a tú y conecta mucho más cuando nos atrevemos a mostrarnos en nuestra autenticidad. Y para mí, autenticidad es darle espacio a esas partes que necesitan ser mostradas para que puedan crear y puedan participar en cómo nos mostramos hacia el mundo. Te recuerdo que está la newsletter de confesiones desde la alfombra de inconsciente femenino. Si te gustaría saber un poco más sobre cómo voy navegando este proceso, cuando entras en la newsletter recibes un test gratuito, que es el test de las sabotadoras internas y el que luego te da la información sobre cuál es tu top 3 dentro de las sabotadoras internas que yo más identificadas tengo, cuáles son las que están más presentes en tu interior. Te doy las gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.